Muy buenos días desde Argentina para todos los oyentes. Mi nombre es Juan Carlos Monedero, soy licenciado en Filosofía y vamos a analizar en esta oportunidad un discurso de Giorgia Meloni. Como ustedes sabrán, Giorgia Meloni ganó las elecciones en el día de ayer en Italia y es la primer ministro de este país. Y vamos a tomarnos la molestia de analizar un discurso de ella pronunciado en el año 2019 en el marco de un congreso de familias. Me gustaría aclarar que no vamos a hacer un análisis político eh, partidario de si ella estas medidas las va a llevar a cabo o no. No tenemos ese objetivo en esta oportunidad, sino analizar las piezas de argumentos, las estrategias de discurso, los conceptos de los que se refiere y, por supuesto, ojalá que todos estos conceptos, que son muchos y muy buenos, puedan llevarse a la práctica en Italia. Pero no adelantamos en esta oportunidad ningún análisis político en ese sentido. El tiempo dirá si esta mujer logra llevar estas ideas a la práctica, si puede y si quiere. Lo primero que me gustaría aclarar es que entonces se trata de justamente una mujer. Es decir, con eso, de alguna manera se da a entender que los grupos llamados de extrema derecha, llamados fascistas en los medios de comunicación, están votando a una mujer para que los gobierne, ¿no? Con lo cual creo que se tira por tierra una gran parte de los argumentos de los feministas. Los feministas siempre vienen diciendo que el machismo no es otra cosa que el fascismo de entre casa. Y aquí se ve claramente que los fascistas o los llamados fascistas están votando a una mujer. Así que a mí me parece que mucho machismo acá no hay. En segundo lugar, habría que evitar también una simplificación en el análisis. Hay mucha gente que ahora está contenta porque dice, bueno, los zurdos están enojados, o la izquierda está trinante, o el feminismo está indignado. Por supuesto que son buenos indicios, son buenos síntomas, pero no son suficientes. Luego uno tiene que hacer un análisis interno, porque bien podría ser, y lo cual pasa muchas veces, que haya referentes que sean anticristianos o que tengan ideologías equivocadas y que sin embargo hagan enfurecer a los feministas. ¿Sí? Por lo tanto, el enfurecimiento de los feministas es un buen indicio, es un buen comienzo, pero no puede ser la única razón por la cual apoyar a alguien, ¿no? Después uno tiene que pensar e ir un poco más adelante. Por otro lado, también es interesante marcar, y ya para meternos de fondo en el video, que realmente hay una grave contradicción, una más del progresismo, de que por un lado sacraliza la opinión pública y ahora que la opinión pública en Italia ha votado a esta mujer, está indicada o señalada o etiquetada como de extrema derecha, como fascista, ahora todos están rajando las vestiduras, ¿no? Algo parecido a lo que pasó con Trump hace algunos años. Bien, sin más aclaraciones, vamos a empezar a escuchar este video y en algún momento vamos a ir parándolo para ir analizando. Ci hanno detto di tutto per questo congresso. Hanno detto che siamo retrogradi, che siamo sfigati, che siamo impresentabili, che siamo oscurantisti, che è uno scandalo, che c'è qualcuno che voglia difendere la famiglia naturale fondata sul matrimonio, che voglia incentivare la natalità, che voglia dare il giusto valore alla vita umana, che voglia sostenere la libertà educativa, che voglia dire no all'ideologia gender. Vi spedisco. Muy bien, acá ha dado algunas de las coordenadas iniciales, ¿no? Vamos a ir desgranando una por una. Ella se queja de que son acusados de retrógrados, palabra clave, palabra talismán, de oscurantistas, y también ataca por llamarla impresentable. Vamos a descorrer la palabra impresentable porque no tiene mucho jugo esa palabra para analizarla. Quedémonos con el análisis de retrógrado y de oscurantista, porque justamente vamos a ver que en la estrategia de ella va a intentar devolver y va a intentar contraargumentar y decir que en realidad los retrógrados y los oscurantistas son los otros. La palabra retrógrado remite a una persona que adopte una postura del pasado solo porque es del pasado.
no porque tenga razones objetivas en el presente. Y la palabra oscurantismo fue siempre usada eh, por los iluministas para denigrar y para denostar a la Edad Media. Ellos eran la época de la ilustración, las luces, y la Edad Media era la época del oscurantismo, donde estaba la brutalidad, donde se detuvo la ciencia, etc. Bien. Tenemos que nosotros también para analizar cualquier pieza de oratoria o un discurso, tener en cuenta algo. No es lo mismo una persona que está frente a un auditorio y que está hablando a la gente y que tiene un permanente intercambio emocional y gestual con las personas que un ensayo filosófico, que un artículo periodístico, que un libro de filosofía. Entonces, naturalmente, es posible que nosotros encontremos en un discurso cosas que quizás si las analizamos desde la filosofía o la filosofía política, tengan algún matiz de falta de exactitud o de falta de estar no estar totalmente completo. Es lo más normal del mundo. O sea, nosotros no podemos pararnos y analizar esto como si fuese un ensayo, un manual de filosofía. De la misma manera que también sería injusto que alguien analice un manual de filosofía y pretenda que este manual no me enciende, no me provoca, no me estimula, no me llama a la batalla. Bueno, es un manual de filosofía. Entonces, hay que nosotros tenemos que tener esa benevolencia por el hecho de que si encontramos algún tipo de matiz o de corrección, vamos a hacer ahora algunas correcciones y observaciones, pero entenderlas en ese marco, no en un marco de crítica acerba o de crítica negativa o destructiva, sino un marco de crítica constructiva, teniendo en cuenta los diferentes estilos de lo que estamos hablando. Entonces, ella después desliza el tema de la libertad educativa. También la palabra libertad habría que analizarla bien, porque nosotros entendemos que la libertad educativa es la libertad para enseñar la verdad, no es la libertad para enseñar cualquier cosa. Es decir, por un lado, ciertamente, entendemos la libertad educativa como el freno de las familias, de las corporaciones privadas, a un Estado omnímodo que quiere avanzar y implantar la ideología de género, implantar el marxismo cultural, perfecto. Pero imagínense que aparezca una familia que diga, ¿saben qué? Yo quiero para mis hijos ideología de género. Yo quiero para mis hijos marxismo cultural. Y ya no es el Estado, es la familia que lo quiere. Entonces, ¿qué? ¿Esos padres tienen derecho absoluto sobre sus hijos? No. Ciertamente, el derecho de los padres, derecho natural, y el Estado es subsidiario, pero el Estado no tiene el derecho para pasar por arriba de los padres, pero tampoco eso significa que los padres tengan un derecho absoluto de enseñar cualquier cosa a sus hijos, porque si no, como en el ejemplo que les estoy mostrando, al proclamar la libertad educativa, estaríamos de alguna manera pegándonos un tiro en el pie, porque a la par que estaríamos consagrando la libertad para enseñar la verdad, también estaríamos consagrando la libertad para enseñar el error, la ideología y el mal. Por lo tanto, eso que es falso conceptualmente se vuelve criminal en la práctica. Eh, Habría que haber aclarado esto, de nuevo, insisto, son matices que quizás es más difícil de destacar en una pieza de oratoria. A una al mittente queste accuse. Io penso che il retrogrado sia chi tenta di riportare la censura in Italia facendo in modo che un appuntamento come questo non possa celebrarsi. Esto es muy cierto, los progresistas, la izquierda, siempre clama por la censura, pero es la censura contra ellos. Cuando ellos tienen el poder o cuando ellos desde los medios de comunicación censuran, no les importa nada. Esto es muy interesante analizar desde la argumentación. Aquí hay una doble vara, ya no es un sesgo de confirmación que generalmente es inconsciente. Aquí hay realmente hipocresía. Es decir, cuando la izquierda
proclama no a la censura, se supone que proclama eso, y ellos también lo dicen, como no la censura para nadie. Incluso, como decía Voltaire, ¿no? No creo en lo que dices, pero daría mi vida para que lo puedas decir. Bueno, pero todo eso, tan bonito, en teoría, tan educado, tan políticamente correcto, ¿no? No nos censuremos, hablemos todos, cada uno en su turno, escuchamos todas las voces, la pluralidad. Todo eso es mentira. O sea, es falso conceptualmente, pero también no se aplica de hecho. Entonces acá lo que ella se está quejando, y con razón, es como los mismos que claman por la libertad de expresión y contra la censura, a ella la censuran y a ese Congreso lo censuran. Es decir, esa doble vara realmente que sufre cualquier persona que vaya contra lo políticamente correcto. Io penso che oscurantista sia uno Stato che dopo aver patrocinato in questi anni qualunque cosa, comprese le mostre che ritraevano un crocifisso immerso in un bicchiere di pipì, oggi si vergognano a dare il patrocinio a una iniziativa come questa. Lo que ella acá también denuncia es ese Estado que, animado por personas con realmente un odium Christi, realiza este sacrilegio, se burla de los símbolos cristianos y después se avergüenza de patrocinar iniciativas como esta. Y aquí lo que está mostrando es justamente eso que algunos han llamado cristofobia, realmente este deseo de provocar a los cristianos, de provocar a la iglesia y burlarse de ella, a la par que luego seguramente estos mismos estados son los perritos falderos de los musulmanes, de los judíos y de toda otra confesión religiosa que sí encuentra respeto dentro de un estado democrático, pero ellos van y atacan y se burlan de los símbolos cristianos. Es decir, aquí también vemos otro elemento más de esa hipocresía del progresismo. Io dico Io dico che è sfigato e chi non ha nulla da fare che venire qui a insultarci mentre cerchiamo di parlare di cosa possa fare per la famiglia italiana, ma soprattutto dico. Esto es también muy común. Cuando ellos no tienen argumentos, empiezan a insultar. Aquí hay como una escala en la reacción. Primero, cuando aparecen referentes públicos, ya sea políticos o, o mediáticos, que quieren decir algo contra las ideas del nuevo orden mundial, primero los cancelan, no les dan espacio, no los critican ni siquiera, hacen de cuenta que no existe. Luego, cuando empiezan a ganar más popularidad, ya no los pueden ocultar, porque ya son un hecho notorio y público. Entonces hay que tergiversarlos, hay que crear hombres de paja, hay que distorsionar sus argumentos, sus palabras, y finalmente cuando ya no se puede distorsionar más esto, se los insulta. ¿Sí? Que es una manera también de ofender a una persona en su dignidad y de hacer y de mostrar que esas ideas, si esa persona, el referente es insultado, también serán insultados aquellas personas que se identifiquen en mayor o menor medida con ese referente. Por lo tanto, también hay una suerte de chantaje social. Che impresentabili non siamo noi. Impresentabili sono quelli che sostengono pratiche come l'utero in affitto, l'aborto al nono mese e il tentativo di bloccare lo sviluppo dei ragazzi con dei medicinali a 11 anni. Aquí analizamos tres medidas: alquiler de vientres, aborto a los 9 meses y bloqueo de tratamiento de niños. Fíjense que esto hay una idea que va a repetirse varias veces más en el discurso. Primero que nada, alquiler de vientres. Estamos muy cerca también con esto de ciertas declaraciones de Javier Milei hace unos meses en nuestro país. Javier Milei dijo que el cuerpo humano era la primera propiedad y que no había ningún problema en... Él decía que la venta de órganos, lo dijo textualmente, era un mercado más. Y que cuando le preguntaron si estaba a favor
de la venta de niños, él dijo, si yo tuviese un hijo no lo vendería. O sea, no respondió por la cuestión conceptual, respondió por la cuestión particular. Entonces, no está muy lejos el alquiler de vientres de la venta de órganos. Bien, ¿por qué lo marco? Porque muchos ahora van a salir a decir qué bueno que Giorgia Meloni ha llegado a Italia, qué bueno que ha ganado las elecciones con un discurso antimarxista, anti-ideología de género. Está muy bien. Pero ¿cómo es posible que esa misma gente que apoya a esta mujer, que está contra el alquiler de vientres, luego va y apoya a Milei, que está a favor de la venta de órganos? Bien, ese tipo de contradicciones tenemos que ir nosotros viendo. Y así como apoyan a Milei, que está a favor de la venta de órganos, también apoyan a Agustín Laje, que es el aliado de Milei en Argentina. Y también apoyan a Nicolás Márquez, que es el aliado de Agustín Laje en Argentina. Entonces, tenemos que ir viendo nosotros que no se puede uno hacer de cuenta que esos apoyos no existen. Y esta mujer que está diciendo esto, que con toda razón y derecho, nosotros tenemos que ver a dónde termina y todas las implicancias. Tengamos cuidado, porque algunas personas lo único que hacen es subirse a una persona o alguna batalla política que tiene algún viso antiizquierdista para jalar la audiencia y para conquistar personas. Pero luego, si esa gente tiene contradicciones doctrinarias, no les importa, están buscando el poder. Por eso, mucho cuidado con aquellas personas que hoy te alaban a Agustín Laje, hoy te alaban a Javier Milei, hoy te alaban a Nicolás Márquez y hoy te alaban a Giorgia Meloni. Cuando ustedes escarban y ven que las ideas son contradictorias, ahí van a ver que realmente hay una manipulación, porque no te está importando la verdad objetiva de los contenidos, te importa solamente subirte a la fama y al prestigio que en este momento esta mujer tiene, indudablemente. Pero por supuesto, las ideas, los principios y las verdades son más importantes que el prestigio social de las personas. Así que, dicho esto, sigamos adelante. Después ella ahí habla contra el aborto al noveno mes. Por supuesto que nosotros estamos en contra del aborto en todos los casos, no solamente el aborto al noveno mes. El aborto al noveno mes lo que hace es demostrar la falacia de que ellos, los abortistas, están a favor del aborto solo en los 3 primeros meses o solo en las 14 semanas. Pero por supuesto que en cualquier momento del embarazo, desde la fecundación hasta el nacimiento, es un atentado, es un crimen abominable y se ha convertido en un genocidio. Eso, digámoslo con todas las letras. Y finalmente, esto del tema del desarrollo de los niños con medicamentos tiene que ver con la industria de la medicina. Es decir, cuando se pone la rentabilidad económica por encima de la salud de las personas, realmente se bloquea el desarrollo eh, de medicamentos para niños porque quizás el costo-beneficio no es tan grande. Bueno, eso es una barbaridad. Más teniendo en cuenta que estamos hablando de empresas multinacionales que podrían seguir ganando muchísimo dinero a condición de perder un poco para invertirlo en investigación. Vamos a ver ya adelante en este discurso que Georgia luego cuestiona abiertamente la especulación financiera más de una vez. Bloccare lo sviluppo dei ragazzi con dei medicinali a 11 anni. Quello è impresentabile. Hanno detto di tutto su questo congresso. Hanno detto di tutto su questo congresso. Che noi vogliamo limitare la libertà delle donne, che noi le vogliamo a casa a stirare. Fammici vedere a casa a stirare. Dico, figuriamoci se io, unico segretario di un partito politico donna in Italia, se io che mi sono candidata incinta al sindaco di Roma, sono stata anche molto redarguita per questo, figuriamoci se penso che le donne debbano essere relegate non si sa bene dove. Esto es típico, una falacia de hombre de paja. Tiene que ver con la distorsión de los argumentos del adversario político. Ustedes quieren que las mujeres estén planchando en la casa. Típico de una persona que no tiene argumentos y que utiliza la descalificación arbitraria, primaria, brutal, injusta, para denigrar a un oponente político al que obviamente no puede polemizar ni controvertir en un campo más intelectual, más específico de la historia, la política, etc.
Es solamente un recurso bajo, vil, es como podemos decir, golpear por debajo del cinturón. ¿Sí? Bien, vamos al siguiente, la siguiente pieza. È l'esatto contrario. Noi vogliamo garantire diritti che oggi non ci sono. Il diritto per una donna a essere madre senza per questo dover rinunciare ad avere un posto di lavoro. Il diritto di una donna a essere madre, scegliere di non lavorare e non dover per questo morire di fame. Aquí lo que hace ella es el golpe brillante. Es decir, dice, no solamente es mentira que no vamos contra los derechos de nadie, sino que en realidad nosotros queremos garantizar derechos que todavía no existen. Entonces, da el ejemplo de una mujer que está trabajando, ¿por qué tiene que renunciar a su trabajo si queda embarazada? Sabemos que hay muchos lugares donde si las mujeres quedan embarazadas es un problema. Y eso porque se coloca la rentabilidad por encima de la familia. Entonces esa mujer, si está embarazada o no es tomada para ese trabajo, o el jefe se enoja o le dice, che, ya en estos años quedaste embarazada varias veces, porque lo que estás pensando es, te estoy pagando un sueldo cuando no trabajás. O sea, ese jefe tiene una visión de túnel, una visión egoísta, inhumana, antifamiliar, donde lo que piensa es solamente en ganar dinero, no le interesa que esa mujer a la que él le está pagando un sueldo sin trabajar, está gestando una vida, está formando una vida. Y eso pasa en un segundo plano. Lo que le interesa es, estoy pagando un sueldo de alguien que no trabaja. Está como formateado en ese esquema de la rentabilidad por encima de todas las cosas. Y después dice, me molesta eso, y también me molesta una mujer que quiera ser madre y que elija ser madre, quedarse en la casa, no trabajar, quedarse con sus hijos como ama de casa, criarlos, y que tenga que morirse de hambre. Dice, no, no tiene por qué morirse de hambre. Es decir, hay que construir, parece decir ella, una Italia donde no se ponga la rentabilidad económica como ese tótem sagrado al que todos debemos inmolarnos y todos sacrificarnos y matarnos, sino que la rentabilidad está al servicio del hombre. No es el hombre para la economía, sino la economía para el hombre. Y esas mujeres no tienen que elegir entre ser madres y morirse de hambre o sobrevivir pero no ser madres, ¿no? Y creo que esto es muy aplicable a otras partes del mundo. Il diritto di una donna che si trova a dover abortire perché non ha alternative di avere quell'alternativa. Abbiamo chiesto un'alternativa. Y aquí lo que está diciendo es, a esa mujer que cree que no tiene alternativas, hay que darle alternativas justamente para que no presionarla, no llevarla, no inducirla al aborto. Por supuesto, sabemos que el aborto siempre es un crimen, haya o no alternativas. O sea, el hecho de que haya una alternativa o que no la haya no tiene que ser un argumento para el aborto. Pero, sin embargo, sabemos que por una cuestión normal de que la gente, no todos tienen ese heroísmo de llevarlo adelante, ayudamos mucho a las personas que están embarazadas y no tienen recursos si los ayudamos y les damos un soporte económico para por lo menos remover ese miedo de una mujer que dice voy a traer un hijo al mundo y no sé cómo alimentarlo. ¿Sí? Y ella dice nosotros también queremos ayudar ahí. Después vemos que el discurso se corta y cambia con otro tema. Alternative di avere quell'alternativa. Abbiamo chiesto una moratoria in sede ONU per dichiarare l'utero in affitto reato universale, perché quella sì è una mortificazione ed è una violenza sulle donne. De nuevo aquí vuelve con el tema del alquiler de útero o alquiler de vientre. Una propuesta que de nuevo está muy cerca de la propuesta de Milei de la venta de órganos como un mercado más. Y ella lo quiere declarar violencia contra la mujer. Es una mortificación contra la mujer. Es decir, convertir el útero materno o los órganos en un mercado, lo que hace es volver una mercancía al cuerpo humano. Es convertirnos a nosotros en productos. Ya no somos personas individuales, reales, con dignidad. Somos productos, cosas intercambiables que se pueden vender según las leyes de la oferta y la demanda. Bueno, ella está en contra de eso. Vogliamo portare in Europa questo tema,
perché è scandaloso che l'Europa non abbia tra le sue linee prioritarie di finanziamento il tema della natalità. La denatalità è la più grande questione europea aperta. No... Nosotros sabemos que la falta de natalidad, el problema de natalidad en Europa es más grave que en el continente americano. Sin embargo, hay algunos indicios preocupantes. Hace muy poco, desde el Boletín Notivida, Mónica del Río informó que la Argentina está entrando en un problema de natalidad. Es decir, que cada vez más mueren más personas de las que nacen. Y sabemos que eso es consecuencia de es multicausal, hay muchas causas. Por supuesto, una es el aborto, otras son las pésimas condiciones en que la gente vive. Sabemos que la principal causa de muerte en todo el mundo son los problemas cardiovasculares. Está relacionado con el estrés, con la falta de deporte, con el modo en que vivimos, contrario a nuestra naturaleza. También está la segunda causa de muerte es el cáncer. Ahí parece que dentro de eso el cáncer de pulmón a causa del cigarrillo lleva uno de los lleva la primacía dentro del conjunto del cáncer, y finalmente los accidentes automovilísticos. Por lo tanto, fíjense que esas tres causas de muerte tienen algún tipo de remedio, no son fatalidades. Con mucha educación, con cambiando nuestros hábitos, se pueden revertir. Pero ahí tenemos estas tres causas. Luego el aborto, luego la ideología de género, luego la promoción abierta de la conducta homosexual. Y finalmente la anticoncepción, que forma parte de la mentalidad antivida. Y si bien esto en Europa hace décadas que ya ha explotado y ha cambiado la pirámide poblacional, aquí en el continente y en Argentina lo estamos empezando a sufrir. Pero ellos lo ven claramente y está diciendo que esto es un problema que tienen que afrontar. Non affrontiamo questo, tutto il resto di quello che facciamo non serve a niente. E allora perché se l'Unione Europea ha un programma Erasmus per la mobilità, se ha un programma Horizon per la ricerca scientifica, non possa avere un programma famiglie per favorire la natalità, per investire risorse sulla natalità? Sono tutti... Muy bien, aquí nuestra estimada Giorgia Meloni se hace esta pregunta: ¿por qué la ONU se invierte en investigación científica, se invierte en otro programa, el programa Erasmus? ¿Por qué no invierte también en natalidad? Bueno, obviamente es una pregunta retórica, pero nosotros la podemos contestar. La ONU no tiene ningún interés en invertir en la natalidad. De hecho, desde hace años, décadas, viene invirtiendo en la antinatalidad. La ONU trabaja sistemáticamente para hacer descender la cantidad de personas en el mundo. Control poblacional. Un control poblacional que no solo coopera la ONU, sino también, por ejemplo, la Fundación Bill y Melinda Gates, que ha declarado abiertamente que la cantidad de personas es un factor que conspira contra el confort y la civilización, y que por lo tanto, para eliminar esa cantidad de personas hay que incluir, según declaración del señor Bill Gates, hay que incluir programas de salud sexual y reproductiva, o sea, aborto, nuevas vacunas, ¿sí? Y anticoncepción. De manera tal que la ONU no puede, no va a ir contra sus propios objetivos. Tutte le proposte che facciamo vi sembrano così folli, vi sembrano così oscurantiste, vi sembra che vogliamo togliere diritti, il Medioevo, e poi voglio dire, a ben guardare il Medioevo sarebbe anche l'epoca delle cattedrali e delle abbazie, l'epoca in cui sono nati i comuni, le università, il Parlamento, l'epoca di Dante, Petrarca, Boccaccio, l'epoca di San Francesco e di San Benedetto, ma la gente che non sa manco dove sta Matera non ci aspettiamo che abbiano cenni di storia, mettiamola così. Aquí lo que hace ella es tomar algo que ellos le dicen como ataque, y en vez de decir, no, no, yo no soy el medioevo, no, 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 y meter la cola entre las patas, lo que hace es algo mucho mejor. Es dar vuelta al argumento y decir, me dicen que soy el medioevo, soy del medioevo, me hago cargo, el medioevo es esto, esta época maravillosa con todos los instituciones, descubrimientos, personas relevantes, eh, monumentos, etcétera, de la arquitectura que ella fue destacando. Es decir, ella no teme adjudicarse el término. Muchos, cuando le dicen medieval, parece que salen corriendo y que su prestigio está en peligro y se ponen nerviosos. Ella, al contrario, no se pone nerviosa
y responde, rebate con más fuerza aún. Es un muy buen recurso este que ha utilizado Giorgia Meloni en esta ocasión. Ci hanno attaccato sul piano personale, io sono anche stata attaccata sul piano personale, vergognati! Parli di famiglia naturale fondata sul matrimonio, hai fatto un figlio fuori dal matrimonio. Aquí esto muestra también que han utilizado todos los recursos, lo cual también es muy gracioso viniendo de progresistas, o sea, personas que hablan de la libertad sexual absoluta y ahora le reprochan a ella que tuvo un hijo fuera del matrimonio. Pero aquí vamos a ver algo más, que es también absurdo, porque ella no ha hecho de esto una bandera, ella no ha llevado a tesis esto, no ha dicho que bueno, hay que tener hijos fuera del matrimonio, sino que simplemente ha sido un evento de su vida personal, una, si ustedes quieren, una debilidad personal que ha ocurrido, o quizás una cosa que no sabemos cómo tuvo lugar, pero que no ha convertido en política de Estado. Por lo tanto, aquí estamos ante un caso de una persona que simplemente tiene una imperfección, pero que cuando tiene que hacer política deja de lado esa imperfección y no cree que esa imperfección debe condicionar su política y que ella tiene que adecuar su política a su imperfección, sino que sabe que aunque eso no sería lo mejor, esto es lo que le debe ofrecer a los italianos. Y eso es lo que ella promueve. Se per questo parlo anche di famiglie numerose, ho fatto un figlio solo. E guardate, per paradosso, quando ti dicono questa cosa, rafforzano la bontà della tua posizione. Dimostra semplicemente che quello che io porto avanti non lo faccio per me stesso. Io porto avanti quello che considero utile per la società italiana. Io credo che sia giusto che lo Stato incentivi la famiglia naturale fondata sul matrimonio e il punto è che se non mi sono sposata non pretendo che lo Stato riconosca a me i privilegi che deve riconoscere alle famiglie sposate. È quello il grande punto. È quello il punto, fate attenzione. Ahí lo que ella está mostrando es que no es una cuestión personal la que ella la lleva a hacer esto, sino que es una cuestión objetiva. Es decir, más allá de cómo haya sido mi vida, esto es lo mejor para todos. Y esto es lo que yo quiero para Italia. Y no quiero que una persona tenga privilegios que estén fuera de lo que iguales a gente que está en otra situación. Y lo dice con todas las letras. Con lo cual me parece no solamente contradictorio, sino también vil el argumento de, ah, pero vos tuviste un hijo fuera del matrimonio. Il punto è che io credo in una società nella quale ad ogni scelta che fai corrispondono delle conseguenze e te ne assumi la responsabilità. Io rifiuto una società nella quale ogni desiderio diventa un diritto, ogni capriccio diventa un diritto, nella quale non ho responsabilità, ho solo diritti. Ella dice que rechaza esta sociedad, o mejor dicho, estas ideas que pueden llevar a configurar una sociedad donde deseo y capricho se conviertan en un derecho. ¿Y a qué está refiriéndose? Bueno, seguramente se está refiriendo a la ideología de género, a esto de que, bueno, yo me autopercibo mujer, entonces me tienen que tratar como mujer y puedo competir en la natación con las mujeres y puedo competir en levantamiento olímpico con las mujeres y puedo competir en hockey con las mujeres y puedo entrar al baño de mujeres. Con lo cual lo que está diciendo es que la realidad objetiva se impone antes que el deseo y antes que los caprichos. Por supuesto que sí. De manera tal que aquella idea o aquella ideología, mejor dicho, que lo que hace es poner al deseo o al capricho antes que la realidad objetiva, no puede ser más que nefasta, no puede ser más que un atentado a la sociedad y las buenas costumbres. Y finalmente también lo que hace, es decir, no solamente tenemos derechos, sino también responsabilidades. Y esto se da de bruces contra la ideología de los derechos humanos. La ideología de los derechos humanos lo que permanentemente hace es acentuar, es estimular, es dar rienda suelta a todos los derechos, exacerbando derechos reales y creando derechos falsos. De manera tal que lo que ella hace es decir, bueno, tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. Y es más, el derecho y la responsabilidad no es más que la misma cosa, solo mirada desde un lado o del otro. Es decir, ¿por qué ante el Estado yo tengo un derecho? Porque el Estado tiene una responsabilidad conmigo. ¿Por qué yo tengo una responsabilidad con el prójimo? Porque ese prójimo conmigo tiene un derecho.
Entonces, el derecho y la responsabilidad, el deber, es la misma realidad, deber derecho, solo vista desde distintos tipos de personas. Rifiuto, è sbagliato. E la dice lunga anche su questo fatto, perché poi io non ho un approccio confessionale a questa materia. Credo in Dio, ma non ho un approccio confessionale a questa materia. Fatevene una ragione. Io faccio queste battaglie per laico buonsenso. Sono una persona abituata a farsi delle domande anche. Aquí ella habla de que no tiene una perspectiva confesional, que cree en Dios como una cuestión personal, pero que no lo hace como una batalla confesional, entendemos que pública. Bueno, vamos a tener esta idea, la vamos a dejar como ahí, como nota al pie, y luego vamos a seguir con analizando este discurso, escuchándolo, porque luego la vamos a comentar esta idea de una batalla o de una lucha no confesional o no religiosa, pero vamos a dejarlo para adelante. Anche scomode, anche profonde. Quando mi faccio quelle domande voglio delle risposte che siano credibili e a troppe domande che mi sono fatte in questi anni i sacerdoti del pensiero unico non sono stati in grado di dare delle risposte sensate. ¿Por qué dice sacerdote del pensamiento único? Porque este pensamiento único del progresismo, que el pensamiento globalista, se impone con la misma contundencia con la que ellos decían que los católicos imponían la fe en el pasado. Es decir, nosotros los católicos creemos que existen verdades dogmáticas, religiosas, que son verdades absolutas porque vienen de Dios. Entonces ellos lo que hacen es instalar otro cuerpo de verdades absolutas, pero que no vienen de Dios, sino que vienen del hombre. Por lo tanto, lo que hacen es estar reemplazando al Dios verdadero por una idolatría. Es decir, no están eliminando el absoluto. Mucho cuidado con eso. No es que estamos en la época del relativismo, eso ya pasó. Pasamos de la verdad absoluta católica, luego el relativismo, que ciertamente fue dominante durante muchos años, y ahora estamos en el despotismo de género, que es otro tipo de absolutismo, que no es el relativismo liberal, cómodo, donde todos teníamos igualdades, que en realidad nunca se llevó a cabo y era una ideología perversa, sino que ahora se sacaron la careta y como tienen el dominio de los medios de comunicación, del Estado y de muchas usinas de pensamiento cultural, ahora implantan de manera despótica, arbitraria y totalitaria todas sus ideologías. Es decir, hoy, por ejemplo, en Argentina, la ideología de género es la verdad oficial del Estado argentino. La ideología de los derechos humanos es la verdad oficial del Estado argentino. Ya no es una postura más que se puede elegir en igualdad con otras, sino que es la columna vertebral del Estado. Por eso ella dice sacerdotes del pensamiento único. Porque ellos que se quejaban del supuesto dogmatismo de los católicos, hoy practican el mismo dogmatismo, pero vaciándolo de contenido y colocándole una ideología absolutamente anticristiana, antihumana y anticientífica. E ne posso fare a decine di queste domande. È giusta una società che spende molte più energie e risorse a trovare modi immediati, facili, veloci per liberarsi della vita umana piuttosto che per favorirla? Excelente la pregunta. O sea, hoy una gran parte de la industria está ordenada, orquestada a eliminar la vida humana. Es lo que Juan Pablo II llamaba la cultura de la muerte. Es decir, hoy, a través de las drogas, de la ideología de género, a través de la anticoncepción, a través del aborto, a través de la eutanasia, o sea, todas son prácticas que se intentan instalar en la sociedad, muchas ya están instaladas, o culturalmente o legalmente, con el objetivo de ir contra la vida humana, o impedir que se produzca o destruirla una vez que ya se produjo. Pero todo va contra la vida humana. Y por eso es que aquí hacemos un comentario sobre esto de la perspectiva no confesional de Georgia. Es decir, la vida humana con minúscula vale porque esa vida humana participa de una vida con mayúscula que es Cristo. Él dijo de sí mismo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y por eso, en última instancia, las batallas políticas son batallas religiosas. Y por eso es que los abortistas iban a atacar los templos católicos, porque se daban cuenta que en última instancia el fuego sagrado que daba su calor y su fundamento y su ímpetu a los pro vida, no provenía solamente del sentido común, de
una perspectiva laica y horizontal, sino que en última instancia provenía de un fundamento religioso. È normale, la puoi chiamare civiltà. È giusto che mentre un cucciolo di cane giustamente non può essere strappato appena nato dal grembo della madre, lo si possa fare con un bambino figlio di una madre disperata che lo vende, comprato da due uomini ricchi. De nuevo, aquí está haciendo hincapié en la venta de niños, algo que el diputado argentino Javier Milei está de acuerdo, dicho expresamente por él. Yo quiero escuchar a esa gente que aplaude a Milei y ahora probablemente quiera aplaudir a Giorgia Meloni. Vamos a ver si son coherentes o si solamente van detrás de las novedades. Como ahora Meloni es popular en la Argentina y en el campo pro vida cristiano, bueno, la van a aplaudir. Pero cuando escarbamos, lo que está diciendo Milei y lo que dijo Giorgia Meloni es completamente contradictorio. Y vamos a ver esto si les importa. A mí sí me importa. A mí sí me importa y por eso lo digo. Entonces, ella lo que dice es absolutamente incongruente que un perro no pueda ser separado de sus padres y que un niño pueda ser vendido a dos hombres ricos. Perché i giudici italiani tolgono la patria potestà a due genitori sposati, genitori naturali di una bambina? Perché ritengono che questi due signori siano troppo anziani, 52-54 anni, per crescere questa figlia naturale e gliela tolgono contro il loro parere. Ma se si tratta di due uomini ultra cinquantenni che vanno a comprare un figlio all'estero, quello va bene. Perché? Cuenta el caso de unos padres mayores, no diríamos ancianos, porque a los 50 no sos anciano, pero sí gente mayor, al que los tribunales de Italia, los jueces de Italia, le quitaron a su hija natural. Dice, ¿por qué esto sí? Y después a un chico, dos homosexuales lo pueden adoptar. Bien, vamos a primero marcar una cosa. Acá es muy interesante que ella como primer ministro está criticando una sentencia del Poder Judicial. Muchos liberales dirían que con esto se compromete la división de poderes, que es como uno de los dogmas del liberalismo. Pero a nosotros, más que la división de poderes, nos importa la verdad objetiva. Y la verdad objetiva es que está perfecta esta crítica de la primer ministro a esos jueces, que preferimos que haya una crítica a un juez antes que haya división de poderes, porque la división de poderes como tal es una doctrina neutra, es decir, la división de poderes es buena si eso favorece el bien, pero si favorece el mal y si entorpece la realización de cosas buenas, la división de poderes hay que dejarla de lado. Es decir, esto es muy importante. Segundo punto, no podemos caer en el error de decir, bueno, tengamos cuidado, sí, está mal que los jueces le hayan quitado a los padres mayores de edad de la hija, pero también se la deberían haber dejado, eso sería lo bueno, y también sería bueno que los jueces los dejen adoptar a los dos homosexuales, ¿no? O sea, está mal que lo hayan quitado a la hija, su hija natural, y está mal que dos homosexuales puedan adoptar un niño. Esto hay que decirlo con todas las letras. Perché? Perché? Perché se ci hanno detto, perché se ci hanno detto che il papà di Eluana Englaro doveva essere libero di staccare la spina che teneva in vita sua figlia? Vamos a explicar algunas cosas. El Luana Anglaro fue un caso resonante. Ella estaba en estado vegetativo desde el año 1992 y fue desenchufada en el año 2009. Fue un caso de eutanasia, un caso a nivel mundial. Su propio padre la dejó morir. Entonces ella lo que está diciendo es, ¿por qué si esto, y el padre de Luana debía ser libre para esto, para desenchufar a su hija, y lo va a comparar con otro caso? Perché nessun genitore sa cosa sia meglio, cosa sia bene per suo figlio, nessuno sa più di un genitore cosa sia bene per suo figlio. Perché lo stesso diritto non è valso per i genitori di Charlie Gard e per quelli di Alfie Evans? Estos fueron dos casos resonantes de Inglaterra. Charlie Gard era un bebé que murió a los 11 meses, tenía un síndrome
un problema genético llamado depresión de ADN mitocondrial. Y esto fue un caso en Inglaterra del año 2016. Es un caso de un niño donde, contra la voluntad de sus padres y por decisión de los jueces terminan ordenando que se le retire la respiración artificial y por lo tanto muere, ¿sí? Con el argumento de que la enfermedad era irreversible. El caso de Alfie Evans es muy parecido. Por estos casos, para ampliar el tema y el argumento, yo recomiendo dos artículos de Infocatólica que son realmente muy sólidos. Aquí tenemos el primer artículo, se llama Charlie y Alfie, y como ustedes ven uno números romanos, ¿sí? De un columnista de Infocatólica llamado Luis Amorós. El artículo está fechado en el 2018. El primer artículo versa sobre toda la historia de Charlie Gard. Y vemos que hay un segundo artículo que también se los recomiendo, que es Charlie y Alfie, y es el punto 2, ¿no? Donde se ve claramente que está aquí, lo ven en pantalla, que ya cuenta el caso en detalle de Alfie Evans. Se los muestro como soporte para que puedan profundizar. Pero lo interesante es que son casos en donde el argumento de que la enfermedad era irreversible, el argumento de que los medios no tenían relación con los objetivos, eh, fueron datos de peso para que los tribunales pasaran por arriba de los padres y dijeran desenchúfenlo. Lamentablemente los dos chicos murieron. Es decir, que lo que vamos a ver es que un padre que quiere que se desenchufe el hijo, se le da la razón a ese padre. Y cuando los padres no quieren que se desenchufen los hijos, en este caso, por ejemplo, vemos que no se cumple la voluntad de los padres. Por supuesto que la voluntad de los padres no es autónoma. Lo que estamos viendo es que todo se arregla para que se termine produciendo el resultado que es la muerte. Sigamos con Giorgia Meloni. Perché vince sempre chi vuole staccare la spina? Perché vince sempre la morte? ¿Por qué? Se pregunta ella retóricamente. ¿Por qué es la cultura de la muerte? Porque en el fondo, y aquí volvemos al tema de la batalla que es religiosa, que sin dejar de ser cultural y política es religiosa, aquí también está la respuesta que quizás ella necesita para entender en profundidad la cuestión. Ella dice que no quiere una batalla, una perspectiva confesional, pero solo a nivel religioso se entiende la profundidad del asunto. Es decir, el demonio, que es el gran enemigo de los hombres, quiere destruir al hombre porque el hombre es imagen de Dios y quiere destruir como no puede atacar a Dios ni hacerle nada, lo ataca en su imagen, en su criatura, que es el hombre. Entonces lo que está haciendo el demonio es ir contra el hombre, porque en el fondo es su manera de desquitarse para ir contra Dios. Esta es la respuesta a lo que dice Giorgia Meloni. Y por otro lado, yo quisiera hacer hincapié en esto. Perché lo stesso diritto non è base? No es el mismo derecho. Ojo, tengamos mucho cuidado aquí. Porque no es que el padre de Eluana tenía derecho a desconectar a Eluana, pero los padres de Charlie Gard y de Alfie Evans tenían el mismo derecho a no desconectarlos, porque si no, lo que estamos igualando aquí es diciendo, bueno, tengamos el mismo derecho los unos y los otros. No es así, porque el padre de Eloana no tenía el derecho de desconectarla. Y mucho menos se puede decir que es el mismo derecho, no se puede decir eso. Ahora, obviamente, aquí están los límites de lo que se puede aclarar en un discurso de oratoria político. Nosotros aquí, desde nuestra casa, tranquilos, podemos hacer más aclaraciones. Pero, de todo, no podemos dejar pasar esto. No es el mismo derecho. No tienen el mismo derecho. No se puede poner en pie de igualdad el derecho de un padre de desconectar a un hijo produciendo la muerte al derecho del padre de decir no quiero que desconecten a mi hijo. Per i genitori di Charlie Gard e per quelli di Alfie Evans? Perché vince sempre chi vuole staccare la spina? Perché vince sempre la morte? Perché? E se la vita malata, se la vita di un bambino malato come Alfie Evans
viene definita futile. Quanto tempo manca prima che venga definita inutile la vita di un disabile o di un anziano o di chiunque non corrisponda ai canoni del perfetto consumatore? Aquí ella hace una de las mejores preguntas del discurso. Es decir, si la vida, si el argumento en cual se le quita la vida a Alfie Evans y a Charlie Gard es que no son ya rentables su vida, entonces, ¿cuánto tiempo falta para que otras vidas no sean rentables? Porque esto también es la fuerza de la lógica. Una vez que nosotros dejamos asentado un principio, luego de eso se siguen otras consecuencias, que el paso del tiempo las va extrayendo, que quizás los que sentaron ese principio no tienen el valor o la convicción o la decisión o la determinación de llevar adelante esas consecuencias, pero otros, con el paso del tiempo, sí. Y lo que dice acá ella es fundamental. Ella habla del modelo del consumidor. De un anziano, di chiunque non corrisponda ai canoni. El canon del perfecto consumidor, es decir, que en última instancia, si nosotros atamos la vida de las personas a la rentabilidad económica, está pasando eso. ¿Y cuál es el sistema político, económico, que pone la rentabilidad económica por encima de todas las cosas? Como ese Dios con minúscula, perverso, ese becerro de oro. Es el capitalismo liberal. Es el capitalismo liberal. El capitalismo liberal es el que convierte al hombre en una mercancía. Es el mismo capitalismo liberal que defiende Javier Milei, el mismo capitalismo liberal que defiende Agustín Laje y el mismo capitalismo liberal que defiende Nicolás Márquez. Entonces, tengamos cuidado, porque cuando nosotros estamos aplaudiendo a una persona porque refuta la ideología de género, quizás nos está metiendo también el perro, como decimos en Argentina, nos mete el perro de una ideología anticristiana y de un sistema político económico anticristiano, y que esta mujer está denunciando. Se está subordinando todo al consumo, se está subordinando todo a la rentabilidad económica. Del perfetto consumatore, quanto deve passare? E perché ci occupiamo di qualunque discriminazione in atto, ma facciamo finta di non vedere la più grande persecuzione in atto, che è il genocidio dei cristiani nel mondo? Perché? Aquí lo que hace es mostrar la hipocresía de los medios de comunicación. El menor acto de discriminación en Argentina contra un judío genera que la BBC, Página 12, Clarín, La Nación, la CNN, todo se articula el universo para poner lupa ahí. Ahora, se pueden asesinar católicos en Nicaragua o en el Medio Oriente y nadie dice nada. Entonces, realmente ahí vemos esta absoluta hipocresía y ella lo denuncia frontalmente. Datemi delle risposte a queste domande, vi prego. Potrei farne tante altre di queste domande. A monte c'è quella che ci facciamo oggi: perché la famiglia è un nemico? Perché la famiglia fa così paura? C'è una risposta unica per tutte queste domande. Perché ci definisce, perché è la nostra identità. Es correcta esa respuesta. Ahora, también desde la fe nosotros podemos dar una respuesta que, sin contradecirla, es más profunda y que también de nuevo vuelve a plantear el tema de si la batalla política no también, acaso también no es religiosa. Van contra la familia porque la familia es imagen de la Santísima Trinidad. Van contra la familia humana porque en realidad quieren ir contra la familia divina. Porque en ese modelo de la Sagrada Familia, de Jesús, María y José, también está, de alguna manera, representada la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por eso, en última instancia, esta batalla es religiosa, lo cual no significa negar que sea política, cultural, económica, ideológica, incluso psicológica, no, no, no. Todas las cosas a la vez. Solo desde un criterio miope se puede decir que si es religiosa, entonces no es cultural. O si es cultural, no es religiosa. Eso es falta de formación, porque incluso la palabra cultura viene de culto, viene de cultivo y de culto a Dios. Ahora hay que entender que el fundamento último tiene que ver con la divinidad. Y por eso es una batalla metafísica entre el bien y el mal. Y por eso, como decía San Pablo, nuestra lucha es contra los principados, los espíritus malignos que están dispersos en el mundo. Sin negar la política, para tanto, por lo tanto, antes bien, haciéndonos cargo de la política, tenemos que entender la profundidad de esta batalla.
Eso es lo que yo le podría contestar a Giorgia Meloni. Estamos respaldando también su respuesta de que es realmente una cuestión de identidad. Perché tutto quello che ci definisce in questo tempo è un nemico, per chi vorrebbe che non avessimo più un'identità e che fossimo solamente schiavi, consumatori perfetti. De nuevo, vuelve a insistir. O sea, el enemigo es la sociedad de consumo, que nos convierte a todos en mercancías, que nos convierte en productos, pero no solamente en productos que, como con el alquiler de vientres o la venta de órganos, también como productos como consumidores y espectadores. O sea, hay personas que están en Internet, en YouTube, en la televisión, en Netflix, que nos piensan como segmentos de mercado. Y lamentablemente también, no solamente segmentos de mercado progresista, o feminista o lesbo marxista, que también, pero también segmentos de mercado dentro de lo que podemos llamar cristianos pro vida, anticomunistas, lo que se puede llamar con cierta definición la derecha o el mundo conservador. Ahí también hay segmentos de mercado. Y ahí también hay personas que están haciendo un negocio de estas ideas. ¿Y cómo sabemos que hacen un negocio de estas ideas? Porque nos convierten en consumidores. ¿Y cómo sabemos que no son personas de bien que simplemente tienen ideas y que las llevan adelante, aunque sean equivocadas? Porque no les importan los principios verdaderos. Se suben a lo primero que pueda vender. Se suben a lo primero que tenga rentabilidad, likes y difusión. No les importa si eso que tiene difusión en el fondo es bueno o malo. Lo que les importa es el impacto. Pero esto también es algo que incluso dramáticamente ha sido reconocido por por periodistas. Han dicho, el rating es nuestro, nosotros nos debemos al rating. El rating es nuestro centro. En el video que vemos a continuación, por ejemplo, aparece claramente esto, que ellos se finalmente, ella lo que intenta es decir, salgamos de este paradigma del consumidor, no solo como consumidor de productos, de servicios, sino también de videos, de imágenes de YouTube, para no ser esclavos. Es decir, lo que ella está haciendo es un planteo de libertad, auténtica libertad. E allora è sotto attacco l'identità nazionale, è sotto attacco l'identità religiosa, è sotto attacco l'identità di genere, è sotto attacco l'identità familiare. Personalmente yo no pondría estas cuatro cosas en igualdad, porque la identidad nacional, la religiosa y la familiar me parece excelente, pero la identidad de género es un concepto falso, ficticio, ideado justamente por los ideólogos. Aquí son esos errores que se pueden colar, e insisto, comprensibles dentro de el marco de un discurso político, habría que ver qué quiso decir, pero como tal, la expresión induce al error y tenemos que marcarla. Non devo potermi definire italiana, cristiana, donna, madre, no. Io devo essere cittadino X, genere X, genitore 1, genitore 2, devo essere un numero. Esto es excelente. No nos podemos definir por lo que somos realmente, sino que son números, somos números. Y por eso esa civilización del número, esa numerolatría, es tan corrosiva de las identidades, no solamente las identidades religiosas, sino también las identidades nacionales, las costumbres. Perché quando sarò solamente un numero, quando non avrò più un'identità, quando non avrò più radici, beh, allora sarò lo schiavo perfetto in balia della grande speculazione finanziaria, il consumatore perfetto. Aquí directamente ella ataca y cuestiona la especulación financiera. O sea, realmente, por lo menos en su discurso, es un discurso contrario al capitalismo liberal, absolutamente contrario al capitalismo liberal. No nos quiere ella decir que debemos ser consumidores, que el mercado debe ser libre, sin regulación, que se puede comercializar cualquier cosa, órganos, niños, alquiler de vientres, que la libertad es un absoluto. Tampoco nos está diciendo es suficiente que haya libertad entre el contrato y el Estado no se tiene que meter. Todo lo contrario, todo lo contrario. Está diciendo que hay un límite a la rentabilidad humana, perdón, que hay todo lo contrario, nos está diciendo que hay un límite a la rentabilidad y que ese es el ser humano, que la persona tiene un valor y que no es una mercancía. E questa è la ragione per la quale
questa è la ragione per la quale oggi noi facciamo tanta paura. Questa è la ragione per la quale oggi questo appuntamento fa tanta paura. Perché noi non vogliamo essere dei numeri, noi siamo qui per dire che noi non siamo dei numeri, noi difenderemo il valore della persona umana, di ogni singola persona umana, perché ognuno di noi ha un codice genetico unico e irripetibile. E questo, piaccia o no, ha del sacro. Lo difenderemo, difenderemo Dio, la patria e la famiglia, che fanno tanto schifo a qualcuno. Lo faremo per difendere la nostra libertà, perché noi non saremo mai schiavi e semplici consumatori in balia della speculazione finanziaria. Ecco la nostra missione, ecco perché oggi sono venuta qui. Scriveva Chesterton. Vuelve a insistir con la especulación financiera. Por eso digo que estamos ante un discurso claramente contrario al capitalismo liberal. Por eso la verdad es que me resulta realmente entre llamativo, pero repugnante, que hayan algunas personas que alaban el capitalismo liberal, que alaban a los propulsores en las redes sociales del capitalismo liberal y ahora, como esta mujer es popular, se suben al tren para también alabar a esta mujer. Bien, cuando escarbamos y vimos esa contradicción profunda, descubrimos la palabra clave: oportunismo, arribismo. Son arribistas. Bien, a esa gente hay que denunciarla y hay que evitar que nos manipule. Por eso es que también hago este video, para que se vea cómo son las cosas en realidad. Por eso tenemos que pensar y darnos cuenta de que si los principios son contrarios, por más que la gente hoy avale una cosa o avale la otra, tenemos que escarbar y decir, bueno, pero al fin y al cabo hay una contradicción. Entonces, si hay una contradicción, a esta persona no le importa la verdad. Lo que le importa es el poder y rechazar a estas personas. Ormai più di un secolo fa, vediamo se ve lo trovo, fuochi verranno attizzati per dimostrare che 2 più 2 fa 4. Spade verranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate. Quel tempo è arrivato, signori. Siamo pronti. Grazie. Muy bien, hemos terminado con la frase de Chesterton tan conocida. Es una frase que Chesterton escribe en su libro Herejes, el antecesor de su otro libro Ortodoxia, donde él dice, bueno, se va a discutir lo obvio y llegará el día, ¿no?, en que haremos todo un espectáculo para decir que 2 más 2 son 4 o que la hierba es verde, habrá que desenvenenar la espada para pelear. Y como dice Georgia, llegó ese día, es el momento de desenvenenar la espada. La espada en sentido literal y también la espada en sentido metafórico, la espada de la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Espero les haya gustado y los invito a seguir estos trabajos en las redes sociales que aparecen abajo entre los comentarios. Saludos para todos.